Muy buenas tardes, días, noches. Vamos a ver en esta ocasión las fórmulas para sumar o restar ángulos en funciones trigonométricas. Para eso vamos a recordar primero algunas cosas básicas de geometría. Primeramente, cómo encontramos en el círculo unitario las funciones trigonométricas. Cualquier ángulo se puede expresar en el círculo unitario de la siguiente manera. Trazamos el círculo y luego nuestros ejes cartesianos. Aquí estaría. Ahí están nuestros ejes X y Y en ellos vamos a dibujar un ángulo cualquiera. Vamos a ponerlo en el primer cuadrante. Funciona para cualquier otro, cualquier ángulo, no uno especial, cualquiera. Por ejemplo, este ángulo. Este ángulo sería mi ángulo Φ, por ejemplo. Ahí tenemos nuestro ángulo Φ. Está expresado en el círculo unitario, leído en el sentido contrario a la manecilla de reloj, de manera positiva. Sabemos que en algunos videos anteriores ya habíamos visto que aquí podemos encontrar las 6 funciones trigonométricas de la siguiente manera. Por ejemplo, la altura de este ángulo en su punto terminal es el seno. Esto es el seno de Φ. Y con él también podemos localizar el coseno, que sería la base de este triángulo. Este es el coseno, hasta aquí, el coseno de Φ. Ya en un video anterior hemos visto cómo se obtiene o qué son cada uno de estos funciones trigonométricas, así que ya las tomamos como un hecho para el seno y el coseno, como la base y la altura de este triángulo. Observe cómo que con esos valores obtenemos un triángulo rectángulo, por lo cual se aplica el teorema de Pitágoras para cualquier triángulo rectángulo. Y sabemos que este es el círculo unitario, así que el radio en cualquier punto de la circunferencia es igual a 1. Ahí están el seno y el coseno. Si extendemos nuestra línea del radio del ángulo hasta chocar con la tangente, vamos a poner una tangente en este punto, una tangente en este lugar, vamos a colocarla aquí, extendido hasta donde dé el ángulo, es decir, hasta aquí, es a la que se llama, a esta línea que puse el color azul, es la tangente del ángulo Φ. También en esos videos que hemos visto ya de trigonometría y geometría, hemos visto cómo estos tres tienen sus inversos multiplicativos, que son a su vez la secante, la cosecante y la cotangente. Pero ellos también los podemos encontrar sin ninguna dificultad en el círculo unitario. Por ejemplo, si nosotros dibujamos la línea que une, en lugar de poner la tangente aquí,
colocamos la tangente de este lado, está en amarillo, y escribimos o continuamos extendiendo esta línea imaginaria hasta que choque con la línea de esta otra tangente, pero es la tangente complementaria, ¿sí? Es decir, sobre el eje Y, la tangente en este punto. Entonces esta es la cotangente del ángulo φ. Ahí tenemos entonces la cotangente. Y además tenemos la secante y la cosecante. Con respecto a este ángulo, esta sería la secante hasta este lugar y la cosecante sería hasta este otro punto. La podemos poner de otros colores. Vamos a ver, por ejemplo, la cosecante hasta allá, que sería esta línea. La dibujo un poquito abajo para que no se confunda, pero claro, va sobre la misma línea. Esa sería la cosecante y la secante sería este otro, que estaría de aquí hasta aquí nada más. Así que esta es la secante del ángulo φ en rojo, y en este color morado sería la cosecante. Ahí están entonces nuestras funciones trigonométricas en el círculo unitario, ¿sí? Para cualquier ángulo φ, dibujando la base y la altura de ese ángulo, tendríamos el coseno y el seno respectivamente, y dibujando las tangentes sobre el eje X o sobre el eje Y al círculo unitario, tendríamos la tangente y la cotangente. En tanto que las hipotenusas formadas por estos triángulos mayores son respectivamente pues la secante para el triángulo más grande, o el triángulo hecho con la cotangente podría ser más grande la otra. Eso es por la figura. En la figura el triángulo mediano sería el de la secante, y el triángulo más pequeño con el círculo unitario sería 1, de donde provienen algunas de las funciones identidades trigonométricas conocidas. Bien, creo que con eso sería suficiente por la parte de geometría. Por la parte que requerimos pues para este tema que estamos analizando. El otro tema que vamos a ver es el de los triángulos semejantes, que sería otro interesante. Por ejemplo, sabemos que para un triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo, para cualquiera, si dibujamos una paralela a cualquiera de los lados, si esta línea es paralela a esta otra, A, B, C, D y E. Si la línea BC es paralela con DE, entonces no importa que no fuera triángulo rectángulo, los triángulos que se forman son semejantes. Y sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suma 180. Así que la suma de esos tres triángulos, de estos tres ángulos, ¿sí? El ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C, es 180, y la suma de los ángulos A, D y E también es 180. Entonces, por los diversos teoremas de geometría, los ángulos formados por D y en B son iguales. Así que si suman 180 y conocemos dos ángulos, forzosamente conocemos el tercero. Así que
si yo tengo dos triángulos que son semejantes y comparten un ángulo, entonces ya tenemos que un ángulo es igual, y si sabemos que otro ángulo es igual, entonces teniendo dos ángulos, ya los tres son iguales. Entonces, eso lo ponemos como el teorema ángulo-ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Si dos triángulos tienen dos ángulos que son iguales, entonces los triángulos son semejantes. ¿Qué significa que los triángulos son semejantes? Que los lados correspondientes forman siempre la misma proporción. Es decir, por ejemplo, estos dos triángulos ADE, el triángulo ADE es semejante al triángulo ABD. BC, perdón. ¿Sí? Este triángulo pequeño es semejante a este otro. Eso significa que los lados correspondientes conservan la misma proporción. Por ejemplo, en la base de los dos triángulos, que sería AD, la puedes escribir de esta manera o al contrario sobre AB, o sea, este lado es a este lado, como este lado sería a este lado. DE, claro, hay que colocarlo estoy usando el más pequeño, el lado más pequeño con el lado del triángulo más grande, entonces el lado del más pequeño contra el lado más grande, BC. Y lo mismo sucede con las hipotenusas, y si fuera un triángulo rectángulo, pero puede ser cualquier otro. AE sobre AC. Se guarda siempre la misma proporción en triángulos semejantes. Esta entonces sería el otro tema a considerar. También tenemos, claro, otros temas, y yo creo que sería conveniente, por ejemplo, el de geometría analítica. En geometría analítica ya sabemos que una recta se escribe como y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. M pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. Esa ecuación se llama pendiente ordenada. La ecuación pendiente ordenada, la ecuación canónica, de la cual podemos saber inmediatamente por dónde pasa nuestra recta, que nos lo dice el punto B, es en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje Y la pendiente nos dice cuál es la medida de la inclinación. En números, pero también lo podemos transformar a ángulos. Entonces, M es igual a la tangente del ángulo. Por ejemplo, de este ángulo, yo puedo sacar la pendiente con la función tangente de este ángulo φ. Así que, pues ya tenemos lo que nosotros necesitamos para nuestras demostraciones.